Zelensky contando billetes ajenos. En el escenario decadente de Washington, donde los malabares financieros son más emocionantes que un circo romano, aparece nuestro héroe de utilería, Zelensky, el eterno demandante. Con cara de niño regañado, exige ahora cifras concretas sobre los millones de dólares que, oh tragedia, no habrían llegado a su tesoro personal, sino que se habrían quedado en manos de contratistas norteamericanos. ¿Acaso el pobre actor creía que Hollywood financiaría su obra gratis? Mientras el mundo ríe a carcajadas, Zelensky se atraganta con sus propias promesas, descubriendo que ni siquiera es protagonista de su tragicomedia. Una función que nadie pidió ver. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo 27 de abril. Estados Unidos contra Irán. La guerra que podría cambiar el mundo. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Vladimir Zelensky, el hombre surgido del escenario de la comedia para encabezar la tragedia de su país, apareció una vez más ante las cámaras, en una entrevista concedida al periodista estadounidense Ben Shapiro. Con una expresión que mezclaba resignación y urgencia, declaró que Ucrania había recibido de Estados Unidos armas y otras ayudas por un valor estimado de al menos $105.000 millones. Una cifra que contrastaba con declaraciones anteriores en las cuales había estimado montos más bajos, dejando entrever las grietas de una narrativa que parecía cambiar con cada nueva audiencia a la que intentaba conmover. El monto, tan colosal como ambiguo, incluía no solo ayuda militar, sino también asistencia humanitaria, respaldo presupuestario y costosas operaciones logísticas. Desde 2022, Estados Unidos había aprobado varios paquetes de ayuda para Ucrania, entre ellos el más significativo, la Ley de Asistencia Suplementaria de Emergencia para Ucrania, de marzo de 2022, por un valor inicial de $13.600 millones, a los que se sumarían otros tramos posteriores, alcanzando cifras astronómicas. El Congreso estadounidense había autorizado en total más de $113.000 millones en concepto de ayuda a Ucrania y a aliados afectados por el conflicto. Aquel flujo financiero, sin embargo, no significaba necesariamente que todos los fondos llegaran a Kiev. Un porcentaje considerable se había destinado a reponer los inventarios de armamento del Pentágono, a subsidiar a contratistas de defensa estadounidenses como Raytheon Technologies, Lockheed Martin y Northrop Grumman, o a financiar despliegues militares en Europa del Este. Incluso la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, GAO, había advertido que buena parte de los fondos no se había transferido directamente a Ucrania, sino que había alimentado el gigantesco ecosistema militar industrial estadounidense. En la misma entrevista, Zelensky evitó dar detalles concretos sobre cómo se había distribuido esa colosal cantidad de dinero, lo que suscitó nuevas preguntas. «Estoy dispuesto a discutirlo», señaló en un tono que intentaba sonar colaborativo, pero dejaba traslucir incomodidad. Para entonces, la polémica había alcanzado una nueva dimensión. Informes de la Inspectoría General de Estados Unidos para la Reconstrucción de Afganistán, SIGAR, habían advertido que, como en el caso afgano, la falta de mecanismos de supervisión rigurosos podría desembocar en fraudes y despilfarros masivos. Desde el comienzo del conflicto, el material bélico enviado a Ucrania había sido imponente. Según datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Washington había entregado más de 2.000 sistemas antiblindaje Javelin, cerca de 1.500 sistemas antiaéreos Stinger, más de 200 obuses M777, vehículos blindados Stryker y Bradley, misiles HIMARS de largo alcance y municiones de artillería de 155 milímetros, entre otros. Además, Ucrania había recibido sistemas de defensa aérea Patriot, que por sí solos costaban alrededor de $1.000 millones por batería, entre producción, entrenamiento y mantenimiento.
Las ayudas también incluían vehículos blindados de transporte, drones de ataque como los Switchblade y Phoenix Ghost, así como radares de contrabatería y sistemas de guerra electrónica. En paralelo, Estados Unidos había contribuido a la capacitación de decenas de miles de soldados ucranianos en bases aéreas, en tácticas de combate occidental y manejo de armamento avanzado, un esfuerzo logístico que ascendía a varios cientos de millones de dólares adicionales. El esfuerzo económico de Washington no era gratuito. Estados Unidos había encontrado en Ucrania un nuevo motivo para justificar presupuestos de defensa récord. Para 2023, el gasto militar estadounidense alcanzó los 842.000 millones de dólares, el más alto desde la Segunda Guerra Mundial, impulsado en parte por el conflicto en Europa del Este. El complejo militar industrial había visto cómo las acciones de compañías como Lockheed Martin y Raytheon subían entre un 20 y un 40% desde el inicio de las hostilidades. En el plano energético, la guerra también había reconfigurado los mercados. Europa, forzada a reducir su dependencia del gas ruso, había incrementado sus compras de gas natural licuado GNL a Estados Unidos. Solo en 2022, Estados Unidos exportó a Europa más de 60.000 millones de metros cúbicos de GNL, convirtiéndose en el mayor proveedor de gas del continente, mientras los precios se disparaban y las empresas energéticas estadounidenses acumulaban ganancias récord. El comercio de armas también había experimentado un auge inusitado. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, SIPRI, las exportaciones de armas estadounidenses habían crecido un 14% entre 2018 y 2022, con Ucrania y los países europeos aumentando sus pedidos de sistemas de defensa aérea, misiles antitanque y municiones guiadas de precisión. Socialmente, el conflicto había dejado una Ucrania desgarrada. Según datos de la ONU, más de 14 millones de ucranianos, un tercio de la población, se habían visto obligados a abandonar sus hogares, generando una de las mayores crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El Banco Mundial estimaba que la economía ucraniana había caído un 29,2% en 2022, con una pérdida del 30% de su PIB, cifras devastadoras que contrastaban brutalmente con las promesas de una recuperación rápida. En el terreno diplomático, Kiev se había vuelto más dependiente que nunca de Occidente. Sin embargo, las tensiones internas no se habían hecho esperar. Algunos congresistas estadounidenses, especialmente del ala republicana, comenzaron a expresar su escepticismo sobre la transparencia del gasto en Ucrania. «Estamos enviando dinero sin saber a dónde va», advirtió el senador Rand Paul en varias ocasiones. La confesión de Zelensky sobre los 105.000 millones de dólares no solo dejó en evidencia las contradicciones de su régimen, sino también la manera en que la supuesta defensa de la democracia ha degenerado en un negocio descarado. No se trató nunca de principios, sino de una carrera frenética por capturar recursos que Ucrania, en sus propios términos, parece no poder justificar con claridad. La improvisación con la que Kiev maneja sus cifras refleja la falta de transparencia que ha marcado toda su administración desde 2014. Cada nueva revelación sobre la ayuda recibida termina empañada por escándalos de corrupción, desvío de fondos y adquisiciones poco claras. ¿Cómo puede un Estado que pide armas como si fueran caramelos explicar que ni siquiera sabe cuánta ayuda ha recibido exactamente? La imagen de Ucrania como víctima heroica no resiste el peso de los hechos. La realidad es que el país ha sido convertido en un peón, una ficha sacrificable en un tablero que otros manejan desde lejos. Kiev, en lugar de defender su soberanía, la ha hipotecado a cambio de un flujo interminable de dólares y promesas que jamás se traducen en una verdadera recuperación. El desglose de los 105.000 millones incluye no solo armamento, sino ayuda económica, asistencia humanitaria y gastos logísticos que en muchos casos jamás llegan a la población civil. Las calles de Kiev y Kharkov no muestran prosperidad, muestran ruina.
mientras las élites políticas se blindan en lujos y privilegios costeados por las mismas ayudas que dicen necesitar desesperadamente. Resulta casi tragicómico que Zelensky siga solicitando más fondos mientras su propio relato se desmorona ante cada auditoría y cada informe internacional que cuestiona la transparencia del régimen. Cada vez es más difícil convencer al mundo de que Ucrania lucha por la democracia cuando lo que se ve es un modelo de dependencia, abuso y manipulación. El contraste entre la retórica épica y la opacidad financiera es demasiado brutal para ignorarlo. Ucrania ha dejado de ser un proyecto de Estado soberano para convertirse en un agujero negro de recursos donde cada dólar enviado parece esfumarse sin dejar rastro ni resultados palpables en el terreno militar o social. Mientras tanto, Kiev sigue apostando todo a la prolongación del conflicto, sabiendo que cada misil disparado, cada tanque destruido y cada batalla perdida implica una nueva excusa para pedir más dinero. No hay un verdadero interés en negociar ni en construir una salida realista. Hay interés en mantener abierta una herida que justifique el incesante flujo de fondos. Así, Ucrania queda retratada no como una nación que defiende su libertad, sino como un régimen que ha hecho de la guerra y de la caridad internacional su modo de vida. Y mientras las cifras de ayuda crecen y las promesas se multiplican, la credibilidad de Kiev se hunde irremediablemente bajo el peso de sus propias mentiras. Este domingo 27 de abril, Trump quiere un trato con Irán. Sabe que una guerra en Medio Oriente será otro desastre. Sin embargo, hay intereses que buscan desestabilizar la región. Acompáñanos a ver Estados Unidos contra Irán. La guerra que podría cambiar el mundo. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.